postre. Les adelantamos que el próximo encuentro va a ser sobre las sufragistas, pero hoy, bueno, arrancamos con Rosa de Luxemburgo. Vamos a poner destacada a Laura para que Laura esté a la vista de todos. Ahí está. Y muy bien. podemos empezar. Bueno, solo una gracias. aclaración, perdón, una aclaración chiquitita, que el curso estaba pensado para hasta que se extendió una semana más. Eso, avisar a la gente. Vos le avisás, Laura. Sí, cómo no, cómo no. El miércoles pasado debimos suspender por razones más que justificadas, razón por la cual no recuerdo bien la fecha, pero me imagino que se extiende hasta la primera semana de junio, no me acuerdo exactamente la fecha. Bueno, los tiempos corren y estoy hablando de una revolucionaria, no es una heroína de telenovela, no hay que trivializar su participación y su actuación, porque es una mujer verdaderamente sorprendente, en el sentido de que Eric Hobsbawm, que es un historiador inglés que ha estudiado profundamente los siglos XIX y XX, habla de esta etapa como la etapa de la emancipación de la mujer. Claramente la segunda mitad del siglo XIX tiene algunas protagonistas que con estos dos nombres ustedes van a entender de lo que hablo. Estoy hablando de dos polacas, casualidad o no, qué sé yo, Rosa Luxemburgo desde el punto de vista político, como el ejemplo de la revolucionaria, y por otro lado María Sklodowska, que es Madame Curie, ni más ni menos, otra polaca que para el mismo tiempo alcanza como una significación relevante al punto de que obtiene 2 premios Nobel, ¿no? Muy bien, pero vamos directamente a nuestro personaje, vamos a intentar con todo cariño compartir en la pantalla algunas imágenes que quiero que ustedes vean para que conozcan en principio a nuestra protagonista. Voy a sacar esto a ver si puedo para ampliar la imagen. Bueno, en principio empiezo por acá, después espero que este barral de abajo se corra. ¿Alguien sabe cómo correr este barral de abajo para ampliar la imagen? Para que esto no aparezca. Esto de abajo. Lo que podés hacer, Lau, es apretar el botón central de la presentación, allí donde está marcado, y claro, ahí pero empieza como... A ver, dame un segundito, ¿eh? Sí. Ale, Y algún vecino de tal manera de que pueda, simplemente para visualizar mejor las fotos, esta es nuestra protagonista del día de hoy, a ver si puedo sacar esto. Igual se ve perfecto. A ver, ¿no? no, espera, ocultar, a ver si puedo ocultar el panel de video. Ahí está, esto es lo que yo quería. Perfecto. ¿Ustedes ven la imagen? Bueno. Perfecto, Laura. Listo. Esta es nuestra protagonista, Rosa Luxemburgo, quien nació en 1871 en una pequeña ciudad de Zamość, en Polonia. Su padre era Polonia, que no es Polonia. Esta es la primera aclaración que debo hacer. Si bien ella pertenece a una familia judía de origen alemán, nace en Polonia. Pero Polonia no es Polonia, porque no existía. Estos son dos mapas que comparan Europa antes y después de la Primera Guerra Mundial. Si ustedes ven el mapa de la izquierda, existe el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Ruso. En el medio de todos esos territorios está lo que hoy es Polonia, que no existía como un Estado independiente, sino que la parte de Polonia en la cual nació Rosa Luxemburgo pertenecía al Imperio Ruso, al Imperio zarista. El segundo mapa, el que aparece a nuestra derecha, a la derecha de la pantalla, es ya sí una Polonia independiente, donde ustedes pueden identificar claramente, por ejemplo, la ciudad de Varsovia. Pero cuando Rosa nace, al poco tiempo de nacer, es una niña, son 5 hermanos, su padre era un comerciante maderero de origen judío, se van a trasladar a Varsovia, de tal manera de darle a esta familia, a estas jóvenes, a las hijas, alguna otra posibilidad de desarrollo, sobre todo intelectual. Ahora, esta es un grabado, una imagen de la ciudad de Varsovia que alberga para la segunda mitad del siglo XIX alrededor de 125.000 judíos.
simplemente a los efectos ilustrativos para que nosotros nos ubiquemos, no es este tipo de familias judías tradicionalistas, las que viven en las zonas rurales, los que son víctimas de los pogroms, no. Estoy hablando de familias judías que se han secularizado, que han ingresado al mundo urbano, que están bastante lejos de todas las tradiciones. De hecho, Rosa crece leyendo a clásicos de la literatura alemana. Ella no habla yiddish, habla polaco, habla ruso, porque así se exigía en la escuela primaria en Varsovia, donde ella concurría, y habla alemán porque su padre es de ascendencia alemana y la introduce, digamos, en la literatura alemana. No tiene nada que ver con la tradición conservadora, digamos, judía. O sea, nada que ver con esta imagen. Sí, ni tampoco con esta, ¿no? Que ilustrar más o menos para que entendamos cuál es, digamos, la forma de vida y las costumbres de este área de los judíos en el mundo rural. Ahora, Freud, Mahler y el mismo Carlos Marx provienen de familias judías, igual que Rosa Luxemburgo, pero van a ser este grupo que vamos a llamar judíos secularizados. En el caso de Marx, por ejemplo, sin ir más lejos, su padre elige la conversión de tal manera de facilitar así a su hijo el acceso a la universidad, etcétera, etcétera. Otros eligieron la conversión, otros eligieron la inmigración, y otros eligieron unirse a agrupaciones socialistas, que enseguida voy a mencionar, que es el caso de Rosa. Bueno, Rosa, y acá ya empieza su particularidad, su singularidad, logra ingresar a la universidad en Zúrich. Las mujeres europeas empiezan a ingresar a las universidades a partir de 1860. Solo para que tengamos una idea, a principios del siglo XIX, a principios del siglo XX, solamente 100 mujeres han obtenido sus títulos universitarios en Alemania. Quienes están a la vanguardia del acceso de las mujeres a las universidades son el Reino Unido, Francia, bueno, de hecho Madame Curie estudia primero en Varsovia y posteriormente en París, y Alemania. Ahora, ¿por qué Rosa va a estudiar a Zúrich? Porque esta joven, junto con una de sus hermanas, ya empieza en su adolescencia a, bueno, la palabra hoy sería militar, ¿no es cierto?, a participar en algunas agrupaciones socialistas polacas. Sus actividades no son bien vistas por las autoridades zaristas porque son, no vamos a decir revolucionarias, pero claramente rebeldes, razón por la cual prefieren mandarla a estudiar a Zúrich, donde estudia economía y estudia historia. Y en esa universidad, Rosa, quien aparece a la derecha, a veces aparece como un personaje bastante extraño, ¿no? Porque siendo una revolucionaria no deja de vestirse a la moda burguesa, ¿no? Esto es un comentario que hacen algunos sociólogas alemanas que han estudiado su figura. Y acá la acompaña quien será su compañero, su amante. Ella tiene, y esto también forma parte de su posicionamiento como mujer, una vida personal a los ojos de la época escandalosa, a nuestros ojos actuales es simplemente una vida de pareja libre con este hombre que se llama Leo Jogiches, que es también un desertor del ejército lituano, también de origen judío, y que empieza, ya cuando están en Zúrich, se conocen y empiezan a militar ambos en el socialismo. Ahora, la verdad es que hablé de Polonia, mencioné rápidamente otros lugares, pero el lugar en el cual todos los socialistas de habla alemana desean estar es ser parte de la socialdemocracia alemana. La socialdemocracia alemana es el partido político socialista más importante y más grande de Europa. Entonces, ¿qué es Alemania? Alemania, desde 1871, se ha convertido en un imperio. La antigua Prusia ha devenido en el Segundo Reich, el Imperio Alemán, y esta imagen ilustra el momento de la proclamación del Segundo Reich, vamos a llamarlo para nosotros el Imperio Alemán. Todos desean, los revolucionarios de habla alemana fundamentalmente, como dije antes, ser parte de la socialdemocracia alemana. Este es un mapa del Imperio Alemán en el momento que se crea,
Ahí aparece más o menos en región central la ciudad de Berlín, y bueno, y las distintas regiones que conformaron el Imperio Alemán. ¿Cómo hace Rosa para poder ingresar y empezar a participar en la socialdemocracia alemana? A través del matrimonio. En Zúrich, donde ella estaba viviendo y ya tenía su relación con este otro Leo Jogiches que mencioné, encuentra un joven alemán de apellido Lübeck que acepta casarse con ella. Solamente es un mero trámite que tiene que ver con la posibilidad así de poder ingresar y poder ser parte de la socialdemocracia alemana, porque de otra manera ella no podía ingresar en el partido. Bueno, ahora, hablé de socialistas, hablé de la socialdemocracia alemana. ¿En qué mundo vive Rosa Luxemburgo? Rosa Luxemburgo vive en el mundo que, como dice Hobsbawm, está hecho por y para la burguesía. La burguesía que controla las fábricas. Estamos en el mundo del desarrollo de ya entrada la segunda fase de la revolución industrial, producción de acero, producción de hierro, fábricas que se habían instalado inicialmente al lado de los ríos y que han ido creciendo al punto tal que este mundo, la mercadería se mueven merced a la invención del ferrocarril, se mueven las mercaderías y se mueven las personas. Es un mundo absolutamente nuevo, donde crece de una manera inconmensurable el capital de la burguesía. También adelantos en las comunicaciones, el telégrafo, por ejemplo, y también adelantos en la industria bélica. Solamente me adelanto a lo que todos ustedes ya saben, ¿no es cierto? Es un mundo que va a estallar en breve la Primera Guerra Mundial, donde se ha inventado la dinamita, donde se han perfeccionado las armas de fuego, pero es el mundo también de la explotación. En este caso, esta figura tan conmocionante, ¿no?, de la explotación del trabajo infantil, donde niños, mujeres, bueno, hombres, por supuesto, son... Y la palabra explotación es una palabra que uso ex professo, porque la palabra explotación es una palabra básicamente que proviene del marxismo. Enseguida voy a mencionar esto. Uno de los rubros en los cuales se da el mayor desarrollo laboral es en la minería. Y en Alemania, justamente, están las minas de carbón más importantes prácticamente de toda Europa, junto con Francia y Bélgica. No solamente que los obreros, hombres, mujeres y niños trabajan en condiciones espantosas, con exceso de horas de trabajo, con bajos salarios, sin ningún tipo de protección frente a los accidentes, sino que también viven en condiciones de hacinamiento. Esta es una típica imagen de un barrio obrero con todas las casitas iguales. Bueno, esto está muy bien descrito también en la literatura inglesa, ¿no? Inglaterra ha sido el centro de la revolución industrial, pero para los tiempos que estamos analizando en este momento, Alemania se ha convertido en una gran competidora de Inglaterra y bueno, hay un desarrollo industrial importantísimo. En estos barrios se hacinan familias obreras, en estos barrios caen muchos en el alcoholismo, mujeres que deben prostituirse, niños huérfanos que no hay dónde alojarlos, una situación verdaderamente trágica. Las ciudades industriales, los barrios obreros, son barrios que están contaminados. Toda es una situación, acá vemos niños que han sido abandonados, hay orfanatos, hospicios para niños, situación terrible. En la otra punta de la escala social, saquemos a la aristocracia que ha ido perdiendo peso. La nueva aristocracia es la aristocracia del dinero. Es la burguesía que se ha enriquecido merced a la producción industrial y al mundo financiero, que alterna en otros ámbitos. Observen esta imagen tan frívola y descontracturada: cafés, confiterías, reuniones sociales, tertulias, bailes, donde la burguesía goza de los beneficios económicos que ha ido obteniendo. Y además, a esto se suma el capital industrial, el capital financiero. La burguesía es quien maneja, lógicamente, las finanzas en el mundo. Y estas actividades financieras e industriales que desarrolla en Europa se van a expandir y vamos a hablar de una expansión imperialista. Quiero decir con esto
que las mismas actividades que se desarrollan en Europa también se desarrollan fuera de Europa, en Asia, en África y en América Latina. Pero una pregunta, ¿están en general las tareas de comerciales estaban dedicadas a los hombres? La mujer no participaba de eso. Mira, no, las grandes finanzas, los banqueros, mira, acá tenemos una imagen, una típica caricatura, ¿no? Del gordo. El tema de la gordura, en cómo está representado el burgués es un clásico, ¿no? Porque tienen dinero, porque pueden comer. Son actividades eminentemente masculinas. Si bien, y esto me parece importante señalarlo, Rosa Luxemburgo, Madame Curie y algún otro personaje que podemos mencionar es absolutamente excepcional. Los negocios y la política siguen estando en manos de los hombres. Las mujeres, sí, pueden ser dependientes en algún almacén, son mano de obra, pero no en las decisiones. Sí, estaba pensando que así como planteás posiciones muy estancas entre la burguesía y el capital financiero y quienes son dueños de los medios de producción y los obreros, la misma dificultad de movimiento había en los roles sociales, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Pero, ¿sabes? Me desvío 2 segundos nada más, ¿no? ¿Hay algún tipo nuevo de apertura? Porque esto lo voy a mencionar también, pero no importa, me adelanto, lo voy a mencionar la semana que viene. ¿Sabés cuál es la única posibilidad más o menos de salir de ese destino de explotación, que es otro destino de explotación, el servicio doméstico para las mujeres? No mucho más que eso. Mujeres que en lugar de trabajar en las fábricas o trabajar en el ámbito rural, campesinas que también son explotadas, empiezan a trabajar como servicio doméstico. Y eso empieza a aparecer, lo que vemos en Downton Abbey, en las series inglesas, por ejemplo, como otro medio, pero bueno, no dejan de ser condiciones de explotación. No sé si más o menos respondí lo que... Clarísimo, clarísimo, gracias. Bueno, por favor. Ahora, frente a esta situación de tan extrema polarización social y económica, van a surgir movimientos ideológicos que van a cuestionar todo este sistema. Uno de ellos es el anarquismo. El anarquismo, esta es una imagen típica, Bakunin, Kropotkin, bueno, otros personajes, en este caso rusos, van a dar origen al anarquismo, una corriente de pensamiento que apunta, estoy súper sintetizando, a la destrucción del Estado, directamente. Y encontré esta imagen que me encanta, es una mujer también que creo que merece ser estudiada, que se llama Emma Goldman, también una mujer judía perseguida por los pogroms en la Rusia zarista, que huye con su familia y se instala en Estados Unidos, donde se convierte en Emma la Roja. Emma la Roja que más adelante, mucho más adelante, ¿no? La gente del FBI va a decir es la mujer más peligrosa de toda América, porque permanentemente lleva a cabo acciones tendientes a no solo a cuestionar el sistema de explotación que se vive en Estados Unidos, sino a combatirlo directamente, porque los anarquistas son quienes creen que los medios por los cuales debe destruirse este sistema es a través de la violencia. Así que tengan en cuenta Emma Goldman, un personaje súper interesante. Otros, que vamos a llamar los socialistas utópicos, Marx lo llamó así en realidad, Owen, Simon, Fourier, bueno, no voy a leer lo que dice ahí, pero básicamente lo que ellos plantean es que a través del amor mutuo, de la solidaridad y de una cosa muy ingenua, se van a poder sortear estas diferencias a través de la cooperación. Esa sería la palabra que debo utilizar. Pero quienes radicalmente rompen con esta situación de, ¿cómo puedo decirlo?, con esta idea pacifista, y quienes hacen el análisis más profundo, filosófica y económicamente hablando, son Marx y Engels. Marx y Engels son los creadores del marxismo. Para el marxismo, muy rápidamente, para el marxismo, la historia de la humanidad no es sino la historia de la lucha de clases.
amo, esclavo, ¿cómo se dice? Campesino, dueño de tierra, jornalero, señor feudal, siervo. Eso ha sido la historia del mundo, digamos, ¿no? Y lo que agrega Marx diciendo es que nuestra época, la época de la burguesía, él publica el Manifiesto Comunista en 1848, o sea que le está dando cuenta de toda esta situación. Dice, nuestra época, la época de la burguesía, tiene, sin embargo, una característica distintiva. Simplificó los antagonismos de clase. La sociedad como un todo se está dividiendo en dos grandes campos hostiles, en dos grandes clases directamente enfrentadas una con la otra, burguesía y proletariado. ¿Cuál es la propuesta del marxismo para salir de esta situación? No es ni más ni menos que alcanzar el poder estableciendo la dictadura del proletariado. Y acá es donde, esto es lo que mencionaba recién del manifiesto, en 1848, obra de análisis de la situación económica sumamente compleja. Yo no conozco ningún héroe que lo haya leído entero, pero bueno, puede haber economistas interesados en esto. Y Rosa, estando en Alemania, ella habla alemán, puede perfectamente, se va vinculando en círculos intelectuales y se convierte en una nueva, no es una nueva teórica, sino una profunda estudiosa del marxismo, al punto tal que ella misma dice, fue recién Marx quien nos permitió reconocer los medios para ver hacia dónde queremos llegar, a qué sociedad queremos llegar, es decir, a tener en vista el objetivo último que debe orientar cada uno de los pasos de nuestra política de reformas. ¿Cuál es el objetivo? El sujeto colectivo que tiene que empezar a actuar es el proletariado. ¿Y cuál es el objetivo final? Alcanzar el poder y establecer la dictadura del proletariado. Dicho así, resulta muy sencillo, pero esto, bueno, ella no sabe que esto nunca se va a poder aplicar plenamente, pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa. Lo que sí empieza a hacer Rosa es empezar a participar allí donde hay algún movimiento, en las cercanías, ¿no?, de su entorno, allí donde hay un movimiento obrero de reivindicaciones, de huelgas, ahí está ella. Por ejemplo, en este caso es una imagen de obreros que están en Alta Silesia, hablan polaco. Entonces, como hablan polaco, ella va a participar, los arenga, hace escritos, participa en marchas, en concentraciones, escribe en polaco, escribe en alemán, tiene una vida intelectual sumamente activa, intelectual y política, y permanentemente intercambia cartas con Leo Jogiches, pero son cartas que, más allá de su relación personal, son cartas que son verdaderas descripciones, ¿no?, de cuál es su teoría política. Acá la tenemos también, en esa imagen, bueno, a la izquierda aparece un pequeño retrato de Ferdinand Lassalle, un socialista francés, y ella hablando en un mitin político. A la derecha hay una imagen en un recuadro, creo que la alcanzan a ver, de Carlos Marx, precisamente. Ahora, esta mujer es tan aguda, tan tenaz en sus interpretaciones, que empieza a ponerse un poquito molesta para los miembros de la socialdemocracia alemana, porque no se calla, polemiza con todos. ¿Y cuál es, digamos, el eje de la polémica? El eje de la polémica es reforma o revolución. Una cosa es introducir ciertas reformas, que es el camino hacia el cual van yendo la socialdemocracia alemana, alejándose de sus inicios revolucionarios, mientras que ella es más radical. Espero ser clara en lo que estoy diciendo. Una cosa es introducir reformas, que de a poco van a ir modificando la situación del proletariado, y otra muy distinta, que es el planteo de ella, es llevar a cabo una revolución. Por eso empieza a polemizar. En un momento dado, algunos miembros del partido la van a mandar, vaya a dedicarse a hacer cosas de mujeres. Me parece que está claro lo que se quiere decir. Y en otro momento dice, Rosa Luxemburgo es un huracán que nos está perturbando demasiado.
O sea, ya se hablaba, perdón, se Sí. hablaba ya de feminismo en ese momento, No, feminismo no, radical como lo conocemos, el feminismo radical actual. en absoluto, en absoluto. Estamos hablando de una, y esto me parece muy importante, dicen los socialistas, la Luxemburgo es una cosa repugnante. Es una cosa repugnante, pero no porque sea una mujer, más allá de ese comentario de que vaya a hacer cosas de mujeres. No, es porque los está cuestionando teórica y políticamente. Ella entiende que la socialdemocracia alemana, vamos a decirlo en términos actuales, se está aburguesando y no está profundizando en las medidas que serían necesarias para mejorar la situación del proletariado. Entonces, no alcanza con reformas superficiales, con reformas cosméticas, es necesario avanzar en el camino de la revolución. Ella es una verdadera revolucionaria. Y por eso, como en cualquier partido político, hay diferencias respecto de qué camino seguir. Bueno, ella considera que es necesario seguir el camino de la revolución. Ella también es una prolífica escritora, ¿sí? Escribe textos de economía, textos de política, uno se llama precisamente Reforma y Revolución, Introducción a la Economía Política, y textos muy complejos donde ella analiza el pensamiento marxista. No es condescendiente y aceptadora, digamos, de todo lo dicho por Marx. Profundiza, teoriza, plantea sus propias interpretaciones y se hace muy amiga de una mujer que se llama Clara Zetkin. Clara Zetkin tenía una revista, es una activista socialista también, y es quien propone conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Atención con esto, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Ellas se visten como burguesas, viven como burguesas, pero su vida está orientada hacia las mejoras para el proletariado en general. Y las mujeres del proletariado son mujeres que deben ser protegidas, pero no por su condición de mujeres, sino porque son proletarias. Todos los obreros deben ser protegidos. Al punto que en una ocasión Clara Zetkin la invita a Rosa Luxemburgo a participar en una reunión donde iban mujeres obreras. Y ella le manda una carta y le dice, ¿es que acaso somos feministas? No, no son feministas, no hay una reivindicación del papel de la mujer en otros aspectos, sino que Clara Zetkin había pensado en la posibilidad de agrupar a las mujeres obreras, pero en tanto obreras más que en tanto mujeres. Además, ninguna de las dos está demasiado de acuerdo con la lucha de las sufragistas. La semana que viene nosotros vamos a hablar de las sufragistas, que es un movimiento que se da fundamentalmente en Estados Unidos y en Inglaterra. Pero ¿quiénes son las mujeres sufragistas? Mayormente mujeres burguesas, que van a pedir derechos políticos como la obtención del sufragio, pero estas mujeres revolucionarias no creen que lo primero sea conseguir derechos políticos, lo primero es conseguir mejorar las condiciones de vida que vive la opresión y la explotación del proletariado. Ahí Karina Spiderman dice, la grieta actual parecido a Evita, ¿no? Como que le ve como algo similar a la grieta actual, ¿puede ser? ¿Cómo lo ves? Hay una pregunta en el chat. ¿La grieta? Parecida a Evita, ¿no? Esto que estás comentando últimamente. No, la verdad que no me parece. A ver, primero que esta mujer actúa en otro contexto espacial, si es eso lo que me estás preguntando. Evita va a crear, lo voy a mencionar la semana que viene, pero lo digo de todas maneras, la rama femenina del Partido Justicialista como una manera de agrupar a las mujeres y conseguir un mayor apoyo para el líder del movimiento, que es Perón. No, tendría que pensarlo un poquito más porque no quiero dar una respuesta apresurada. No, pero acá es como que dice como que algo parecido a la grieta actual, no sé si en qué se refiere Karina, pero es como de proletarios, ¿a qué te referís, Karina? Ahí hay una pregunta. ¿Querés abrir el micro, Cari? No te escuchamos todavía. ¿Puedo hablar? Ahí está. Sí. No,
por lo de la grieta me refería cuando Laura hablaba de las diferencias entre la clase burguesa y el proletariado, y los paralelismos, ¿no? Eso lo puse antes cuando ella habló de eso. Y respecto de la pregunta por Evita, porque Laura mencionaba que se vestían como burguesas, pero trabajaban por los derechos de del proletariado. Entonces me vino la imagen de Evita en ese aspecto, sí, entiendo. ¿no? A esto me refería. Ahí me apago, ¿eh? Sí, sí. No, estamos hablando de dos grupos sociales que, según el lenguaje del marxismo, son grupos que están enfrentados entre sí. Son opresores y oprimidos. Ahora, si nosotros queremos hacer otra caracterización, diríamos la clase propietaria, la clase campesina, la clase obrera, y acá me concentro exclusivamente en la burguesía industrial y financiera, en un extremo. Por supuesto que estas son polarizaciones que uno las utiliza también a los efectos didácticos y explicativos. Hay matices en el medio, hay pequeña burguesía, no es lo mismo Rothschild que un tipo que vende telas en el medio de Berlín, o sea, no es lo mismo. Y hay también obreros que están mejor posicionados unos que otros, pero estos son los dos grandes grupos que se oponen dialécticamente. Este es el tema. Esto por un lado. Por otro lado, menciono que son mujeres de la burguesía, mujeres universitarias, mujeres que se vistan como burguesas, porque no son mujeres del proletariado que se convierten en líderes del proletariado. Son teóricas, son revolucionarias, son militantes. Es diferente. Eva Perón no proviene de un grupo de la burguesía acomodada, ni es universitaria, pero bueno, es para seguir reflexionando, ¿no? Dentro de la socialdemocracia alemana cada vez se va más radicalizando más la figura de Rosa, y Rosa no está sola, sino que va a estar acompañada por un nombre que es muy difícil su apellido, pero se llama Karl Liebknecht, y ellos van a formar el ala más radical que a la larga, aviso y adelanto, se va a convertir en el Partido Comunista Alemán. Pero ya claramente van diferenciándose del resto de la socialdemocracia, que son más conservadores o más tendientes a la negociación con el poder. Estamos hablando acá de acciones de los partidos políticos. Bueno, Rosa por un lado y Karl Liebknecht por el otro van a empezar a militar juntos. Por ahora están muy aislados, son ellos solitos, ¿no? Ellos y un grupo de los que lo siguen. En 1905 se va a producir una revolución en Rusia, que no es la revolución rusa, porque esa es del 17, se va a producir una revolución en Rusia donde va a despertar un montón de expectativas, ¿no? En los socialistas europeos diciendo, se han levantado contra el poder del zar. Ella entra clandestinamente en Polonia, también conduce algunas acciones revolucionarias que se dan en Polonia en contra del gobierno del zar. Esto es en 1905, increpa inclusive a los socialistas alemanes, diciéndoles son unos burros y no se dan cuenta de que esta es una excelente oportunidad de llevar a cabo una revolución. Bueno, más allá de su entusiasmo, esta revolución va a ser aplastada. Lo único que se va a conseguir, estoy hablando de 1905, va a haber matanzas, como esta imagen que vemos de una movilización en San Petersburgo, pero representa ciertas esperanzas para los socialistas europeos. Acá también hay una imagen donde se solicitan y se exigen algunas libertades por parte del zar. Bueno, nada de esto va a tener éxito, sin embargo, es una esperanza, ¿no?, de que haya levantamientos socialistas. Pero lo que va a partir definitivamente las posiciones de los socialistas europeos es su posición frente a la guerra. Estoy hablando frente a la Primera Guerra Mundial. Y hay un montón de debates, pero no son solo debates teóricos, son enfrentamientos directamente entre quienes consideran, a ver, vamos al caso de Alemania, que hay que defender los intereses de Alemania y a pesar de no estar de acuerdo, alinearse al Kaiser, o sea, una postura nacionalista, defender la patria sería una postura, y la otra postura
es la de los radicales que dicen, esta es una guerra entre poderes imperialistas. Lenin, quien ya es un destacado dirigente ruso, ¿no? Por supuesto, que todavía está en el exilio, todavía no volvió a Rusia, dice, el imperialismo es el estadio superior del capitalismo. Lo que están haciendo es luchando las distintas burguesías para seguir afirmándose en el poder en una lucha de intereses. Nosotros, como socialistas, no podemos adherir a este pensamiento. Entonces, muchos dirigentes socialistas se van a oponer furiosamente al estallido de la Primera Guerra Mundial. La mayoría de los partidos socialistas europeos, voy a concretar el alemán y el francés, se van a alinear detrás de los poderes políticos y van a acompañar el esfuerzo de guerra. Rosa escribe una carta, dice, sentí ganas de suicidarme frente a lo que considero una traición. ¿Cuál es la traición? Que la socialdemocracia alemana adhiere a esta política belicista, aún sabiendo, o mejor dicho, pensando que va a ser la guerra un éxito. Con respecto a la Primera Guerra Mundial, se pensó que iba a ser una guerra breve, duró 4 años, se pensó que no iba a haber nunca más después una guerra, las consecuencias fueron peores, y tuvo un saldo final de 10 millones de muertos. Imágenes conocidísimas de la Primera Guerra Mundial, en las trincheras, los desfiles a la izquierda, arriba vemos los desfiles de los ejércitos, o en las calles mismas, hay una ebullición en Berlín y un sentimiento de triunfalismo, vamos a la guerra, se empiezan a hacer reclutamientos, mientras que los marxistas como León Trotsky, Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, ahí está escrito, y Franz Mehring, este es un libro que yo utilicé la tapa para mostrar quiénes son estos dirigentes o estos pensadores, se van a oponer profundamente al estallido de la guerra. Muy bien, su voz es una voz en el desierto, lo mismo que el líder socialista Jean Jaurès, que va a ser asesinado precisamente por su oposición a la guerra y los grupos nacionalistas, y Lenin, con quien también Rosa polemiza, ¿sí? Tenían intereses comunes, tenían una buena relación personal, ellos se conocen, pero bueno, ella también en algún momento se va a oponer cuando triunfe la revolución bolchevique. Un segundito, voy a ver. Ok. Ahí me dice que voy a compartir de nuevo, a ver. Está cargando, si me esperan 2 segunditos. Estamos viendo que se está cargando el power, quédate tranquila, Lau. Okay. Mientras, si quiere alguien hacerme una pregunta de lo visto hasta ahora, en 5 o 8 minutos voy cerrando. ¿Por qué se oponía a la revolución bolchevique? Ella lo que empieza a ver, ella se va a oponer, lo mismo que Emma Goldman, que yo la mencioné antes, porque este crecimiento, la revolución es en el 17, y ella puede ver el comienzo de la revolución, en el cual también está metido todo el lío europeo respecto de la guerra. Lo que ella se va a oponer es a, ¿cómo puedo decir?, las posiciones autoritarias que empieza a ver que va desarrollando Lenin, porque ella es de las que considera que, y esto es algo muy, muy especial, que debe combinarse un Estado socialista con las libertades, porque la vida sin libertades, para que otros opinen y expliquen y planteen su posición, es estéril. Ella va a criticar al autoritarismo. Bueno, no le va a dar mucho tiempo. Voy a ver, no sé si, no quiero demorar, porque quiero avanzar y quiero terminar con esto. A ver. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, estamos viendo que estás buscando un power. ¿Querés dejar de compartir pantalla y buscas? Sí, quiero saber cómo, esperadme un segundito.
Ahí Marisa encuentre- Arbetman menciona que me parece que en respuesta a por qué Rosa y Lenin no, se desentienden, pone, ¿lo ve como otro imperialismo? Podría ser, dame 2 segunditos que voy a ver cómo salgo de acá. Yo puedo ayudarte a dejar de compartir pantalla si querés. A ver. Sí, lo que pasa es que ya me desapareció todo el mundo, inclusive ustedes. 2 segundos, por favor. Sí. Martín. A ver. Vamos a un corte, no se pierdan este sábado sí, una charla del amor, que este sábado a las 8 de la noche estamos hablando con Pablo Dreisig y Fabián acerca del amor. Un encanto de charla ¿Hay alguien ahí, por favor, que me ayude? de filosofía que es para alquilar balcones. Una danza en un ping-pong muy delicado de qué hablamos cuando hablamos de amor. Fin de espacio publicitario. ¿Qué te parece? Fin de espacio publicitario. Te aplauden, Omi, te aplauden. Acá, sí, no, por YouTube, no te puedes perder. El sábado estamos confinados desde las 7 de la tarde, 8 de la noche. 20 horas, no se pueden perder la charla con Fabián y Pablo Dreisig, filósofo, sociólogo, docente de la UBA en Filosofía y Letras, que es un encanto. No se Yo lo quiero pierdan. decirle que yo los escucho perfectamente, pero no tengo manera. Ahí estás. Mira, Lau, ¿sabés qué? Fíjate abajo de todo, vas a ver una barra con un montón de iconos, entre ellos el icono del Zoom. En el icono del Zoom, si tocas ahí, nos vas a volver a ver. Ustedes. Vemos. ¿Ustedes están viendo las imágenes? Estamos viendo nuevamente las imágenes de la Primera Guerra, marxistas, y ahí hay un desfile. Entonces, en principio voy a seguir acá y después veo cómo vuelvo a Zoom, como para poder cerrar y terminar. Oficinas de reclutamiento de la Primera Guerra Mundial, mucha gente con entusiasmo. Hay una burguesía que ha vivido la Belle Époque y que cree que es muy chic la guerra y que va a ser muy lindo, muy interesante ir a la guerra. Bueno, la guerra va a resultar, como ya dije hace un momento, un desastre, 10 millones de muertos y la derrota de los que llamamos los imperios centrales de Alemania y de Austria-Hungría. El hambre, el racionamiento, niños pidiendo comida y, como si esto fuera poco, el estallido de una epidemia de 1918 que se llama la gripe española. Se ha hablado mucho acerca de esto, o sea que tenemos, parecen los jinetes del apocalipsis, ¿no? La guerra, el hambre, la peste, y todo esto va a llevar a el pedido por parte del alto, ¿cómo se llama? El alto mando alemán para que la guerra termine. Pero no termina la guerra simplemente en 1918, no termina fácilmente y solo con la rendición de Alemania, sino que va a desatar una revolución en Berlín. ¿Y dónde está Rosa en este momento? Durante la guerra, Rosa pasó la mayor cantidad del tiempo presa. Y estuvo presa precisamente por sus arengas hacia los soldados que los empujaba, o hacia los hombres que los empujaba a no enlistarse, y toda la prédica antibelicista. Y en un momento de guerra y de exaltación nacional, aquel que tiene una prédica antibelicista es visto como un traidor y será encarcelada durante mucho tiempo. El tiempo que sale quiere incitar a los soldados a que se levanten en las trincheras, o sea, que no sigan luchando. Y cuando la guerra termina, en octubre del 18, Rosa va a crear una agrupación junto con Karl Liebknecht, que es la Liga Espartaquista. Este afiche que está en alemán dice: ¿qué quiere Spartacus? El nombre de Espartaco lo toma de un antiguo de un antiguo esclavo que se rebeló contra el poder de Roma. ¿Qué quiere Spartacus? Luchar contra, fíjense que está luchando contra el nuevo militarismo, el capitalismo, una serpiente, ¿no?, con varias cabezas, y ¿cómo les puedo decir?, el poder de la aristocracia alemana.
y empiezan a buscar adhesión parlamentaria. Por eso dice, vote a Spartacus, esta liga que ella ha creado, y se va a producir en Alemania, en Berlín, una revolución, la llamamos la revolución de 1918-1919, donde empiezan un fervor militante porque la guerra tiene que terminar, para terminar con el hambre, con todo lo que estuvimos diciendo, y banderas rojas por todos lados, al punto tal que se sublevan los obreros, perdón, se sublevan los soldados, los marinos, y se crea una especie de soviets a imitación de los soviets que habían surgido un año antes en Rusia, en la Revolución Rusa. Estoy a fines de 1918. Toda esta movilización obliga al Kaiser, al emperador, a abdicar. Y hay mucha efervescencia creyendo, entonces los spartaquistas consideran que ha llegado una buena posibilidad en el medio de todo este revuelo de imponerse de alguna manera, pero esta es la Bandera Roja, que es un diario, una revista, que publica la Liga Espartaquista, rosa a la cabeza, y dice Berlín bajo la bandera roja, porque hay muchas, no solo Berlín, en muchas ciudades alemanas, pero las fuerzas de la reacción, temerosos de la difusión de estas ideas, van a crear lo que se llaman cuerpos libres, Freikorps, que anticipan lo que serán las SS más adelante, o sea, Hitler no inventó algunas cosas, sino que venían de antes, y van a llevar a cabo acciones de represión al punto que Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo en enero de 1919 son secuestrados y son asesinados, aparentemente el caso de ella, por un golpe en la cabeza. Su cráneo queda destrozado y su cadáver se arroja al río que cruza Berlín y será encontrado 5 meses después. Un mes y pico después de estas acciones bestiales, también será asesinado quien había sido su compañero inicialmente, Leo Joviches, y muchos otros dirigentes de esta ala radicalizada. De esta manera, trágica, como víctima de la represión de esta burguesía que teme por la difusión de las ideas socialistas, será asesinada Rosa y su vida truncada. Tenía alrededor de 40 años, si no hago mal la cuenta, lo mismo que Karl Liebknecht. Su tumba, su placa recuerda, evoca su muerte, dice asesinada el 15 de enero de 1919. El segundo o tercer domingo de enero, las agrupaciones de izquierda en Europa conmemoran este momento de su muerte, evocan la muerte de Rosa y de Karl Liebknecht, esto es en el presente. Hay una estampilla que homenajea a estos dos luchadores por el proletariado, que mueren en estas circunstancias que mencioné, y la socialdemocracia alemana, que temía por el socialismo, va a ir avanzando, y el peligro de la destrucción y de la muerte no va a venir de los socialistas, sino va a venir de este oscuro cabo austríaco, cuya historia en Alemania y en Europa todos conocemos. Quiero cerrar, aunque sea brevemente, recomendando la película de Rosa Luxemburg, de Margaret von Trotta, que es una directora alemana. Es muy buena, es muy buena. El riesgo con este personaje es hacer hincapié en exclusivamente en su vida personal. Su vida personal es absolutamente secundaria y sin importancia respecto de lo que ella significa como teórica del socialismo. Dejo de compartir pantalla, ahora los encontré, y bueno, quedan unos minutos, sé que hay otra actividad prevista, y escucho lo que me quieran preguntar. Sabés, Laura, que me parece, acá Karina Kanierman
No tuvo hijos. Eso. ¿Y por qué, qué tenía de lo personal? Porque ahora me da curiosidad. ¿Qué era lo interesante de la sí, Era una ¿sabés por qué? casapana, Omar. para intratables, No, pero bueno. porque se casa con un hombre por interés de obtener la nacionalidad y tiene un romance muy intenso con Leo Yogilles, pero sin estar casada con él. O sea, no tiene, en mi opinión, al lado del semejante personaje que desafía su tiempo, es teórica, militante, revolucionaria, si está con uno o con otro, en mi opinión, es nada más para, creo que trivializa al personaje, creo que lo trivializa. Está buenísimo lo que decís, Laura, porque cuando uno enfoca ciertas reflexiones en función de algunos personajes, uno lo que quiere es palpitarlos, exprimir todas las ideas posibles, dejando de lado esa trivialización. ¿Sabés que Marisa Arbetman plantea, me imagino que teniendo en cuenta el salto temporal, sí, fue antes, ¿no, Marisa? Dice que la disputa o los desencuentros que hubieron entre Lenin y Rosa, perdí el comentario, esperame un segundito que ahí lo digo. Sí, ella dijo algo de y otros imperialismos, me parece, que hizo esa mención y yo estaba... Y dice, porque sería la postura posterior del Che Guevara respecto de la Unión Soviética, con un salto importante en el tiempo, pero me parece interesante para pensarlo. Sí, a mí yo lo que haría es planearlo, no, en este momento no se me ocurre, ¿no? Cuando el Che Guevara objeta, o puede haber objetado la política de la Unión Soviética, es una Unión Soviética ya imperialista, claramente habiéndose establecido. Lo que polemizan por ahí Lenin y Rosa en una revolución que se ha iniciado, vos pensás que ella la matan en enero del 19 y la revolución fue en octubre del 17. Así que a mí me parece que tiene que ver más que nada con esta orientación, que los bolcheviques ya están poniéndose más estrictos, sin dejar ningún tipo de participación a otras ramas revolucionarias, y ella es muy, ¿cómo puedo decir?, muy reacia a aceptar cualquier tipo de bajada autoritaria. Me parece que viene por ahí, más allá de lo teórico, que son dos estudiosos del marxismo, y que la verdad es muy difícil ingresar en ese ámbito, ¿no? ¿Cómo seguimos la semana que viene? Semana que viene tenemos otras mujeres que lucharon a brazo partido y ahí sí que hay que poner el cuerpo y los golpes y la cárcel y las huelgas, que son las sufragistas. Voy a hacer mención al caso inglés y después me vengo para Argentina como para ilustrar un poco acerca de cómo fue la lucha del sufragio que se consigue, y dejo planteada la polémica, que se consigue en la presidencia de Perón, pero que tiene poca incidencia en el recorrido, la figura de Eva Perón. No voy a hablar de Eva Perón exclusivamente, voy a hablar del sufragio femenino y ahí aparece Eva Perón. Bueno, Patricia hace un comentario hermoso, y bueno, que es un privilegio escucharte, Laura, lo mismo Sofía. Pide Marisa Arbetman, qué interesante, Alicia Moró de Justo, ay, ahora me diste ganas. La voy a nombrar. Los esperamos. Muchas gracias a todos, muchas gracias por las palabras. Yo les pido disculpas, yo sé que nadie espera, como me dijo Ruti, el high tech, pero yo sí me autoexijo como para que salga lo mejor posible, dado que ustedes están ahí presentes escuchándome. Así que todos haciendo signos de apoyo, Lau. Vayan preparando el cafecito, el tecito, el miércoles que viene, la pava con el mate, miércoles que viene nos volvemos a encontrar. ¡Qué orgullo! O como Ana teje, Ana Slat, que también está tejiendo. ¿En serio? No la vi, me la perdí. Perfecto, y va escuchando algo, me parece bárbaro. Por supuesto, pero entren puntual a las 18 horas la semana que viene. Nosotros somos una comunidad IECE y tenemos que estar en punto, ¿sí? Les agradecemos a todos, es un orgullo pertenecer a un espacio de reflexión, de búsqueda, de curiosidad, de verlos a ustedes asintiendo con la cabeza cada comentario de Laura. Laura,
Nos dejás una Muchas gracias, impronta Ricky. hermosa. Y también quiero señalar primero la generosidad y la apertura en acceder, en aceptarme para ser parte de esto, y además, si tienen alguna pregunta, una reflexión, una sugerencia, bueno, queda planteada para la próxima, escríbanla porque los tiempos corren y no podemos, es Ok. mucha cosa. Dale. Laura, Nos vemos. Chau, chau. Laura, una pequeña comparación. Como vos decías de la Rosa de Luxemburgo, que no importaba tanto su vida familiar como con todo lo que ella había sido, a nosotros no nos interesa tu tecnicidad, tu high-tech. Lo que nos encanta es lo que nos explicás y lo que nos decís, que lo entendemos perfecto. Sofi, Muy gracias. claro los conceptos. Pero muchas gracias. Hago un esfuerzo muy gracias grande. a ustedes, a Lomi, a la Ruth, a todos. Un placer. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene, tejido en mano, y tejido. Un beso enorme. Nos vemos, chicas. Chao, gracias. Nos vemos, muy amables.